Mis padres me obligaron a darle mi herencia de $5.0 a mi hermana para su negocio. Luego me envía fotos de su fiesta de inauguración para restregármelo por la cara, así que decidí vengarme. Yo, 17F, me sexta obligada a regalar el dinero que había heredado de mi abuela hace un par de meses a mi hermana mayor para que pudiera financiar sus sueños empresariales. Mi hermana mayor, Connie, es 6 años mayor que yo y siempre me ha acosado porque parece que tiene algo contra mí sin motivo. La verdad es que me acosa porque puede. Sabe que se saldrá con la suya, como siempre ha hecho, desde nuestra infancia. Mis padres ya me decían que no le diera importancia a las cosas, y cada vez que me quejaba de Connie y de su comportamiento conmigo, me decían que estaba siendo sensible. Fue ahora cuando me di cuenta de que no eran más que mis padres haciéndome creer que ese era el comportamiento normal de los hermanos mayores y que no tenía nada por lo que enfadarme. Pero puedo asegurarles que Connie era mucho peor que otros hermanos mayores porque no se metía conmigo y lo que me hacía no era inofensivo. Obviamente, cuando éramos muy pequeños, siempre estaba ella intentando menospreciarme con sus duras palabras y mis padres diciéndome que me callara pero nunca diciéndole nada, aunque era ella la que me hacía llorar. Eso era horrible en sí mismo, pero al menos era solo verbal. Pero este incidente en particular, que tuvo lugar cuando yo tenía 13 años, fue lo que me hizo darme cuenta de que no solo le caía mal, sino que realmente me odiaba. Mi familia y yo habíamos ido a la playa y Connie se había traído a un par de amigas. Por aquel entonces tenía 19 años y había vuelto de la universidad para pasar el fin de semana. Así que ella y sus amigas pasaban todo el tiempo juntas y las cosas habían sido especialmente desagradables para mí porque, por alguna razón, sus amigas parecían odiarme tanto como ella. Supongo que todas sufrían el mismo tipo de trastorno mental que les hacía odiar a personas que no les habían hecho absolutamente nada. De todos modos, no paraban de menospreciarme, de hacer comentarios hirientes sobre mí y de reírse cada vez que estaba cerca. Estaba harta. Así que decidí tomarme un descanso y me senté sola en el muelle con los pies colgando sobre el agua. De repente, sentí que me empujaban una bolsa de plástico por la cabeza y alguien me dio una patada en la espalda que me hizo caer al agua. Tardé un par de minutos en volver en mí y darme cuenta de lo que estaba pasando, y entonces vi a mi hermana y a sus amigas huyendo, riéndose mientras yo chapoteaba en el agua. Por suerte, soy buena nadadora y, en cuanto me recuperé del shock, me quité la bolsa de plástico de la cabeza y nadé hacia la orilla lo más rápido que pude. Fue el incidente más inquietante que me ha ocurrido nunca, y cuando volví con mis padres y empecé a llorar por lo ocurrido, mi hermana y sus amigas intentaron hacerlo pasar por una broma inofensiva. Pero lo peor estaba por llegar. Mis padres se rieron con ellos y me dijeron que estaba exagerando porque siempre había sido una llorona. Dijeron que no me habría pasado nada, y mi padre incluso bromeó diciendo que todas las clases de natación habían valido la pena. La bolsa de plástico que me habían puesto en la cabeza era bastante pequeña y podría haberme asfixiado y muerto. Además, si no hubiera recuperado el sentido a tiempo y me hubiera quitado la bolsa de la cabeza, podría haberme ahogado. Tantas cosas podían haber salido mal y, sin embargo, a ellos parecía hacerles mucha gracia. Ya sabía que mis padres tenían una hija favorita y definitivamente no era yo. Pero aquel incidente se me quedó grabado, y después de aquello me hice a la idea de que no iba a tratar a ninguna de esas personas como a mi familia. Mi único objetivo era estudiar mucho, entrar en una universidad y luego alejarme de esa gente porque no podía permitirme en absoluto confiar en ninguno de ellos. Desde entonces siempre he mantenido las distancias con Connie, pero, por desgracia, me veo obligada a vivir con mis padres, así que no puedo tratarlos exactamente igual. He tenido que portarme bien con ellos, y esa fue también parte de la razón por la que tuve que regalar el dinero que había heredado hace 3 meses, aunque realmente no quería hacerlo. Mi abuela, que era la madre de mi padre, falleció hace un año, y por fin recibimos la herencia hace 3 meses. Dejó la casa en la que vivía y la mayor parte del dinero que tenía a mis padres, mientras que Connie y yo recibimos $5.0 cada una. Pero yo también recibí un anillo de zafiro que ella tenía, ya que una vez le había dicho que me gustaba mucho, y ella había bromeado sobre cómo podría quedármelo cuando ella ya no estuviera. Era una cantidad bastante grande, y pensaba ahorrarla para mi futuro. Pero entonces mis padres me dijeron que Connie iba a montar su propio negocio, así que necesitaba reunir todo el dinero que pudiera. Ya la estaban ayudando, y ahora contaban conmigo para hacer lo mismo.
No me pareció justo porque era su negocio. Así que, ¿por qué tenía que contribuir yo? Además, no olvidemos que ella siempre me ha tratado con crueldad toda mi vida, y ahora de repente se esperaba que yo ayudara a esta persona. Me negué, pero después de discutir conmigo durante un par de días, mi padre me dijo que si no la ayudaba, no me pagaría la matrícula de la universidad y ni siquiera me permitiría volver a casa cuando me fuera. Eso me asustó, y ya estaba muy frustrada con la situación, así que acabé diciendo que sí. Probablemente no fue una buena decisión, pero estaba bajo mucha presión y no creí que mereciera la pena seguir peleándome con esa gente porque se acercaban los exámenes finales y también tenía que estudiar, así que necesitaba un poco de paz y tranquilidad. Por eso, para hacer callar a mis padres, acepté renunciar a la herencia que había recibido. Al fin y al cabo, me permitían conservar mi anillo, probablemente porque no sabían que se trataba de un zafiro de verdad, ya que en el testamento mi abuela solo lo había mencionado como el anillo con la piedra azul, así que yo sabía de qué hablaba, y fui lo bastante inteligente como para callarme la boca, ya que valía bastante, lo que resultó ser bueno para mí. Así que renuncié a los $5,000 que había recibido de mi abuela y puse fin a aquella discusión. Han pasado 3 meses desde entonces y me han aceptado en la universidad de mi elección. Empezaré en un par de semanas. Mis padres están cumpliendo la promesa que me habían hecho. Van a correr con todos mis gastos, como la matrícula, y cómo voy a vivir fuera del estado, también van a pagar todos mis gastos. Supongo que, después de todo, no fue tan mala inversión renunciar a mis $5,000, porque ahora no tengo que preocuparme por lo que voy a hacer con el dinero cuando esté en la universidad. Todo me ha ido bien y técnicamente aún me va bien, pero me siento muy culpable por lo que hice porque hace un par de días, mi hermana organizó una fiesta de inauguración ya que por fin ha conseguido abrir su tienda. Está trabajando con las mismas personas con las que era amiga en la universidad, ya sabes, las chicas que me empujaron al mar con una bolsa de plástico en la cabeza y pensaron que era divertidísimo. Las tres tienen ahora una enorme tienda de zapatos y accesorios, y son cosas bastante básicas, pero creen que han hecho algo revolucionario, ya que piensan que todo lo que se les ha ocurrido son cosas muy monas. De todos modos, tienen un montón de hombres que están de acuerdo con todo lo que dicen, así que sus compinches definitivamente van a comprar allí, y yo ya lo sé. Había una posibilidad de que mi hermana tuviera una carrera de éxito por delante, pero algo hice después de que me enviara un montón de fotos de la fiesta de presentación para restregármelo por la cara. Obviamente, no me invitaron al evento y, cuando mis padres se fueron, me dijeron que la razón por la que no me habían invitado era que se trataba de un evento solo para adultos y, como yo tenía 17 años, no podían llevarme con ellos. Era una tontería, pero de todas formas yo no quería ir. Sin embargo, al día siguiente de la fiesta, Connie me envió un montón de fotos y un mensaje diciendo que, como me había perdido la fabulosa fiesta que había organizado ayer, quería que la viviera a través de las fotos. Y luego, solo por chulería, dijo que no podría haberlo hecho sin mi ayuda, refiriéndose a los $5,000 que yo había tenido que dejar por ella. No sé por qué, pero me puso de los nervios. Y entonces, cuando vi al tipo que aparecía en las fotos, fui inmediatamente a mi galería y confirmé mis dudas. Por las fotos en sí, no podía saber si seguían saliendo o no, ya que él solo aparecía en el fondo de un par de fotos. Pero aunque le había crecido la barba y había engordado, podía decir que era su exnovio del instituto. Este chico, llamémosle Simon, empezó a salir con ella en cuanto cumplió los 18, aunque él tenía 25 años. Era del mismo instituto que nosotros dos, pero, por supuesto, se había graduado mucho antes que Connie. Habían entablado amistad por internet cuando ella tenía 16 años. Literalmente, la invitó a salir el día de su 18 cumpleaños, lo que me pareció bastante espeluznante. Pero Connie pensó que era romántico. Y, por suerte, fue entonces cuando mis padres actuaron como seres humanos normales y le dijeron que no les gustaba la idea de que saliera con alguien que había estado esperando a que cumpliera 18 años a pesar de ser un veinteañero asqueroso. No querían que saliera con él, pero supongo que ella no les obedeció y siguió saliendo con él a escondidas. Él trabajaba en la empresa de su padre por aquel entonces, pero tras apenas 8 meses juntos, tuvieron que romper porque él se iba a vivir con su tío a Wyoming y a trabajar en la granja ya que, al parecer, su padre le había pillado intentando robar en la empresa.
Ella estaba destrozada, y fue entonces cuando nuestros padres se enteraron de que seguía con él, ya que había vuelto a casa para rogarle a mi padre que le consiguiera un trabajo aquí para no tener que hacer lo que sus padres le pedían, y permitir que le enviaran a Wyoming y romper con ella. Pero mi padre no la escuchó y la obligó a bloquearlo en todas partes y a prometerle que no volvería a hablar con él. Aquel día nuestra casa se puso patas arriba porque, por un lado, Connie suplicaba a nuestros padres que no la obligaran a romper con él y les prometía que mejoraría y, por otro, mi padre le gritaba por no hacerles caso e involucrarse con ese tipo que claramente no tramaba nada bueno mientras mi madre no paraba de llorar. Obviamente, nadie me involucró en nada ese día, y me dijeron que me quedara en mi habitación y no saliera. Pero había oído hablar mucho de él, así que decidí seguirle la pista en las redes sociales. Y cuando alguien causa un revuelo así en tu casa, no olvidas su cara tan fácilmente. Así que cuando lo reconocí acechando en el fondo de sus fotos, decidí al instante vengarme de Connie. Como Connie y mis padres no me consideraban parte de la familia, habían sido bastante abiertos al hablar de los negocios a mi alrededor. Así que también era consciente de que, mientras mis propios padres no necesitaban mucho convencimiento, los de su amiga no habían sido tan fáciles de convencer. Sobre todo convencieron a sus padres para que invirtieran en el negocio, porque creo que encontrar otros inversores sería una tarea difícil, ya que todos ellos son estúpidos e incompetentes. Pero, de todos modos, yo sabía a ciencia cierta que la última persona que se había resistido a este plan de negocio era su madre, que era madre soltera y se mostraba escéptica ante la idea de apostar tanto dinero en una tienda dedicada únicamente a zapatos y accesorios. Quería que su hija encontrara un empleo, trabajara un par de años, adquiriera algo de experiencia y luego volviera a esto para no acabar en una mala situación de inversión. Pero Connie y sus amigas estaban decididas a que esto funcionara. Así que Connie se había quejado mucho de esta mujer mientras estaba en casa y, al final, habían decidido que iban a arreglárselas con el dinero que tenían por ahora. Y más adelante, si su negocio empezaba a despegar, la madre de su tercer amigo también invertiría en el negocio. Ese era el trato que habían llegado a un acuerdo. Y para ello, tenían que asegurarse de que los primeros meses de su negocio fueran un gran éxito, ya que por el momento solo disponían de capital suficiente para un par de meses. Pero después de eso, necesitarían sin duda una segunda ronda de inversión, a menos que por algún milagro fueran capaces de hacer suficiente negocio para mantenerse por sí solos. Pero, siendo realistas, era improbable que un modelo de negocio como este alcanzara el punto de equilibrio tan pronto, sobre todo a tan pequeña escala, y el mercado de la moda no es precisamente fácil de abrir. Sabía que el último padre que se había resistido hasta ahora necesitaba una sola excusa para echarse atrás, y sabía que este secreto podía hacerlo. Así que me puse en contacto con ella a través de una cuenta falsa y le pedí que me llamara porque tenía algo importante que compartir con ella en relación con el negocio de su hija. Me aseguré de que me llamara a través de la función de llamadas de Facebook y no le di mi número porque quería mantener el anonimato. Tuve que esperar un par de horas, probablemente porque no estaba segura de si era legítimo o no, pero supongo que le pudo la curiosidad y al final me llamó. Entonces le conté todo lo que había visto y quién era el tipo que aparecía al fondo de todas las fotos. Al principio no me creyó, pero luego conseguí decirle que mi trabajo consistía únicamente en advertirla. Después de esto, dependía totalmente de ella si quería seguir invirtiendo en este negocio o no. Entonces colgué yo solo, le envié un par de fotos de Connie y Simon del pasado y dejé que ella decidiera. Supongo que decidió echarse atrás e incluso le dijo a su hija que hiciera lo mismo porque, desde el día después de que hice esa llamada, las cosas han sido intensas. Nadie tiene ni idea de que yo estaba detrás de todo esto, pero Connie ha estado llamando a nuestros padres para intentar que hablen con la madre que se echó atrás y la convenzan de que vuelva a bordo. Sus amigos también están bastante cabreados con ella porque no pueden creer que no compartiera algo así con ellos y, al parecer, ha vuelto con Simon, pero había mentido sobre su identidad para que nadie lo reconociera. Incluso nuestros padres están bastante disgustados con ella por esto. En resumen, está jodida porque literalmente todo el mundo en su vida está enfadado con ella, y realmente quiero disfrutar de todo esto, pero por alguna razón, no me atrevo a hacerlo. Sé que este asunto significaba mucho para ella, y ahora me pregunto si fui demasiado mezquino y lo que hice podría haber estado mal.
Hace un par de horas oí a nuestros padres hablar de lo decepcionados que estaban, e incluso estaban enfadados con ella y se planteaban abandonar su negocio como inversores porque había roto su confianza. Si realmente hacen eso, le traerá problemas porque casi nunca se enfadan con ella, así que esto es algo extremadamente nuevo. No sé, esto no me parece tan bien como pensaba. Entonces, Aita por fastidiar a mi hermana intentando que un posible inversor se eche atrás en su negocio por haberme hecho bullying de pequeño. Actualización 1. Hey, gracias a todos los que respondieron a mi post con sus consejos. Supongo que tenéis razón, puede que tenga demasiada conciencia para disfrutar de esto, pero estoy haciendo lo más sensato y manteniendo la boca cerrada sobre lo que hice. Si mis padres descubrieran alguna vez que estoy detrás de todo esto, me echarían literalmente de casa, y como voy a cumplir 18 años en un par de meses, tampoco va a haber nada que les impida hacerlo. Dependo de ellos para pagar mis gastos universitarios, así que realmente no puedo permitirme que eso ocurra. Ha pasado una semana desde que hice mi post, y las cosas han empeorado mucho para Kanye. La madre que se había echado atrás convenció a su hija para que hiciera lo mismo, y ahora solo quedan ellas dos. Pero esta otra amiga suya está muy enfadada con ella y exige que se repartan las acciones del negocio al 60-40 partes de porque su confianza en Kanye ha disminuido mucho después de enterarse de lo de ese novio secreto que robó a la empresa de su padre. A ellas les había presentado a Simon como ese chico que había conocido en una aplicación de citas hace un par de meses y con el que había estado desde entonces. Pero después de que la madre de su amiga revelara la verdad, ella seguía intentando aferrarse a esa historia, pero ya nadie la creía. Incluso trató de hacer pasar las imágenes por falsas, diciendo que alguien podría haberlas retocado con Photoshop para hacerla parecer una mentirosa. Ha estado visitando a nuestros padres casi todos los días, y ellos la han estado regañando por lo que hizo, pero siguen intentando ayudarla. Todas las noches, los tres se reúnen con su abogado para intentar encontrar una manera de que ella no acabe perdiendo sus acciones del negocio. Hay muchas posibilidades de que tengan que cerrar debido a este desacuerdo si no son capaces de resolver este conflicto rápidamente. No sé cómo me sentiré al respecto, pero sinceramente, he tomado la decisión de no pensar en esto en absoluto. Lo único bueno que ha salido de esta situación es el hecho de que, como Kanye tiene problemas, ya nadie me presta atención, así que puedo ir y venir a mi antojo, y hago literalmente lo que me da la gana. Es agradable, realmente me ha quitado protagonismo, e incluso cuando Kanye me visita, simplemente me ignora porque está demasiado ocupada con su propia situación, y mis padres tampoco me dicen nada. Así es como estoy pasando las 2 últimas semanas de vuelta en casa antes de irme a la universidad, y hasta ahora está siendo genial. No tengo que responder ante nadie sobre lo que hago a lo largo del día y, sinceramente, creo que aunque no vuelva a casa durante un par de días y acabe pasando más tiempo en casa de mi amigo que en mi propia casa, mis padres y Kanye ni siquiera se van a dar cuenta de todos modos. Como he dicho, esto es lo único bueno que ha salido de la situación, y espero que me dejen en paz hasta que por fin esté preparada para ir a la universidad. También cruzo los dedos para que esta situación no afecte a la decisión de mis padres de sufragar mis gastos universitarios, algo que no había pensado antes, pero que se me ha ocurrido mientras escribía este post. Si es así, estaré jodido, pero al menos tendré la satisfacción de saber que Kanye lo tiene peor que yo. Actualización 2. Han pasado casi 2 semanas desde mi post original, y hasta la semana pasada no había pasado nada que me involucrara, así que pensé que estaba a salvo. Pero ya no lo creo. De todos modos, hace un par de días, supongo que la mujer a la que había llamado finalmente cedió a la presión y le contó a Kanye cómo había conseguido averiguar exactamente esta conexión pasada. No le contó toda la verdad, pero sí le dijo a Kanye que había recibido una llamada anónima y un par de fotos de alguien, que era como se había enterado. Kanye ya no se molesta en ocultar el hecho de que lo conocía y que solía estar con él y que realmente no terminó su relación, porque a estas alturas, nadie es realmente estúpido, y todo el mundo se ha dado cuenta de que no lo conoció en ninguna aplicación de citas y que las fotos eran reales. Después de enterarse de que había una llamada anónima de por medio, obviamente pensó primero en mí. Así que ayer, cuando nos visitó, tuve la mala suerte de estar abajo porque había hecho planes para salir con un amigo y ya me iba. Pero entonces ella irrumpió en la casa y me empujó tan fuerte como pudo en cuanto me vio. Perdí el equilibrio y los nervios y le devolví el empujón.
Entonces me agarró por el pelo y empezó a gritarme en la cara, diciendo que sabía que tenía que haber sido yo quien había hecho esa llamada y que se iba a asegurar de que pagara el precio por haberlo hecho. Me entró el pánico, pero no podía dejar que se me notara en la cara porque, de lo contrario, ella podría haberse dado cuenta de la verdad, y yo quería mantener el hecho de que no había sido yo. Así que empecé a gritarle, diciéndole que no era yo y que ni siquiera sabría con quién hablar porque solo había visto a los padres de su amiga una vez, cuando habían venido todos a comer un par de semanas antes de que abrieran la tienda. Por supuesto, estaba mintiendo descaradamente, pero intenté que sonara lo más creíble posible. Después de gritarnos durante un par de segundos, nuestros padres intervinieron y finalmente consiguieron que nos separáramos. Pero entonces Connie dijo que no se creía ni una palabra de lo que yo estaba diciendo, y que estaba segura de que había sido yo quien había arruinado sus posibilidades de hacer carrera en los negocios y me exigió que les permitiera a ella y a mis padres revisar mi teléfono y mi portátil. Me había preparado mentalmente porque sabía lo que iba a pasar, pero aún así me dio un ataque porque si accedía, parecería sospechoso. De todos modos, no tenía nada que temer porque había limpiado todos mis dispositivos de cualquier prueba que pudiera apuntar a que yo era la persona que había hecho esa llamada anónima. Además, Connie pensaba que había hecho una llamada desde mi número de teléfono y no desde una cuenta de Facebook que había creado específicamente para ponerme en contacto con la madre de su amiga y que luego había borrado. Así que, para empezar, estaba muy equivocada. Incluso cuando ella y mis padres revisaron todas mis cuentas en diferentes plataformas de redes sociales, no pudieron encontrar nada. Cuando no encontró ninguna prueba que corroborara sus afirmaciones de que había sido yo quien había contado a sus amigos su pasado con Simon, se puso como una fiera y empezó a gritarme, diciendo que había borrado todos mis dispositivos a propósito y que ella sabía que había sido yo. Discutí con ella, diciéndole que había perdido la cabeza solo porque iba a perder su negocio, pero que no tenía derecho a desquitarse conmigo. Al final, las cosas se calmaron un poco y ella se echó a llorar. Yo creía que me había librado, pero fue entonces cuando mis padres decidieron hablar conmigo y me dijeron que era cierto que no habían podido encontrar nada que demostrara que yo había sido quien había filtrado esa información, pero que, sin embargo, creían a Connie porque ella parecía muy segura de ello. Además, no había nadie más que pudiera saberlo, aunque habían estado en la fiesta y habían visto a Simon pero no lo habían reconocido, así que literalmente no podían haber sido ellos. Solo quedaba yo, porque Connie había enviado esas fotos con Simon de fondo para cabrearme, y era muy obvio que yo podría haber tomado represalias. Entonces terminó pasando exactamente lo que yo temía que pasara. Me dijeron que aunque no pudieran encontrar ninguna prueba, sabían que había sido yo y cancelaban su plan de pagar mis gastos universitarios. Así que ahora estaba sola y no querían más discusiones al respecto. Entonces me tocó a mí empezar a gritar y llorar. Pero, por desgracia, a nadie le importaba, ya que yo no era Connie. Después de media hora de ruegos, gritos y muchas lágrimas, y aún sin respuesta por su parte, finalmente volví a mi habitación, me encerré y empecé a escribir esta actualización para distraerme. Todavía tengo el anillo de zafiro que me había dejado mi abuela, y podría venderlo, pero no estoy segura de que me alcanzara para los 3 años de universidad. Así que estoy considerando pedir un préstamo estudiantil y pedirle a alguien de mi familia que sea codeudor. Porque como dije, faltan solo un par de semanas para que venza el plazo para hacer el pago, y no puedo arriesgar absolutamente nada. Incluso si soy capaz de cubrir el primer semestre vendiendo el anillo, no estoy seguro sobre el resto, y eventualmente, tendré que pensar en algo. Actualización 3. Hey, así que un montón de cosas han tenido lugar desde mi última actualización. Ha pasado un mes desde que publiqué, y permítanme empezar hablando de lo que me pasó. Así que me fui de casa de mis padres un par de días después de mi última actualización porque ahora, ya que no estaban pagando por mí para ir a la universidad, yo no tenía ninguna razón para quedarse con ellos o mantenerse en contacto. Hice las maletas y me fui a vivir con una amiga. Ya lo había hablado con ella y me dijo que podía ir a vivir con ella y su familia. Se estaba tomando un año sabático, y después de vivir con ella un par de días, ella y sus padres me dijeron que quería empezar a trabajar en el negocio de su padre, así que en realidad no tenía ningún interés en ir a la universidad en primer lugar. Pero sus padres tenían un fondo para la universidad reservado para ella, así que podía utilizarlo de momento.
Intenté negarme, pero me convencieron ya que sus padres me conocían desde hacía mucho tiempo y decían que era como enviar a su propia hija a la universidad. Sinceramente, no estaba en condiciones de decir que no a una oferta así que acepté. Y aunque estoy segura de que no esperan que les devuelva el dinero, voy a asegurarme de hacerlo. Ahora estoy en el campus y ni siquiera tuve que vender el anillo de mi abuela, así que estoy muy agradecida a mi amiga y a sus padres. En cuanto a Connie, las cosas no acabaron demasiado bien para ella porque acabó vendiendo todas las acciones del negocio y ahora sus amigos son dueños de la tienda por completo. Tuvo que cortar por lo sano y marcharse porque se había demostrado que ya nadie podía confiar en ella. Por desgracia, mis padres no pudieron hacer nada al respecto, ya que estaba totalmente fuera de su control. Probablemente esté disgustada porque todo esto fue idea suya en primer lugar, pero supongo que debería estar aliviada porque no creo que la tienda vaya a ir bien en el futuro de todos modos. De todas formas, no es asunto mío porque ya no tengo contacto con ellos. Ahora voy a centrarme en mi futuro.